Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquiera de los casos, bienvenidos a Comunicación Saludable, un podcast producido y presentado por Mariel Sofía Rodríguez, quien les habla, y en la postproducción y edición, gracias a Freddy Tapia. Aquí pues hablaremos de salud integral, salud no solamente física, no solamente 90, 60, 90 o cómo comenzar a entrenar, sino también salud espiritual, salud emocional y bueno, por supuesto también salud física. Estaremos hablando con diferentes profesionales que nos van a ampliar nuestros conocimientos. Quiero ser ese canal para que ustedes estén conectados con la información y la actualidad acerca de la salud integral. Nuevamente, bienvenidos a Comunicación Saludable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. Hoy tengo el placer de que me acompañe la doctora psicólogo clínico, life coach y especialista en sexualidad infantil, adolescente y de parejas, Yainewel Romero. Bienvenida, Yainewel. Gracias Mariel, me encanta estar aquí contigo. Bueno, ella es @unamamasinfiltro, todo su contenido en Instagram está más que recomendado para aquellos padres, también para aquellos adolescentes que ya pues también usan las redes sociales para educarse. Y yo creo que este es el verdadero objetivo de las redes sociales. Así que hoy invité a Yainewel, que ya estuvo el año pasado con nosotros, para hablar del tema del abuso sexual infantil. Y yo quisiera comenzar porque, bueno, puede parecer muy obvio, pero realmente, ¿a qué se llama abuso sexual infantil? Mira, el abuso sexual infantil es cualquier actividad sexual entre un adulto y un menor. Esa es la definición básica. Pero necesitamos saber qué es actividad sexual, porque muchas personas consideran un abuso sexual solo cuando nosotros, los adultos, podemos tener un contacto físico con el niño, y realmente no es así. Exponer a un niño a material sexual, a películas, de alto contenido sexual, eso se considera abuso. Por ejemplo, cuando nosotros los adultos a veces hacemos juegos con un alto tono sexual, eso también es abuso. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a muchas cosas que se pueden considerar abuso que a veces no la vemos como tal. Inclusive, a veces pensamos que un toque como tal, que bueno, pero no lo abusó, solamente lo tocó. Y sí, evidentemente es un abuso sexual. No solamente es una penetración, no es solamente un acto sexual como tal, sino todos estos componentes se consideran abuso sexual. Claro, esto es sumamente interesante lo que estás compartiendo porque, pues, yo creo que yo he hablado con mucha gente, ¿no? A raíz de un episodio que yo viví en el cual una persona desconocida, pues, yo tenía 17 años y esta persona pues se bajó el pantalón y me mostró su pene, ¿no? Y claro, en ese momento, afortunadamente, pues yo creo que los ángeles y la protección divina del universo no permitió que ocurriera nada, pero claro, yo nunca supe que eso era un abuso hasta, imagínate tú, hasta que comenzó este tema de la manada aquí en España, la chica esta, que comenzaron como a divulgar los medios de comunicación que es un abuso, que es una violencia, que, o sea, y al final tú dices, wow, o sea, cuánta gente realmente hemos sido víctimas de algo que pareciera, bueno, está bien, o sea, yo no estaba, claro, yo no estaba diciendo que exacto estuviera bien, a mí me dejó perpleja, una persona que no conocía, pero yo no sabía que eso era un abuso sexual y estoy segura que mucha gente no lo sabía porque lo he conversado también. Ahora yo te quería preguntar, porque esto es un caso que también he escuchado bastante. ¿Cuándo se consideraría que la actividad sexual entre dos menores se podría considerar abuso? Porque he escuchado, hace poco escuché un podcast, solo por curiosidad, de Eli Delgado, donde uno de los testimonios era que la persona había sido abusada a los 4 años de edad, pero la persona que realizó el abuso era menor de edad, era mucho mayor que ella, pero era menor de edad, seguramente sería adolescente. Entonces, ¿cuándo podemos considerar esto abuso? ¿Dónde están las responsabilidades ahí? ¿Qué ocurre en esos casos? Mira, nosotros tenemos que hacer una diferencia importante entre los juegos sexuales y el abuso sexual. Hay juegos que normalmente los niños entre ellos interactúan, se exploran, se miran, qué tienes tú, qué tengo yo, pero esto se da entre niños muy similares en edad y allí los consideramos juegos sexuales. Cuando nosotros estamos hablando de abuso sexual, tiene que haber 5 años de diferencia entre los niños. Ok, ok.
que ese es el primer criterio, o el segundo criterio sería que tenga una posición de poder. Por ejemplo, un niño con necesidades especiales contra un niño que realmente no tiene ningún tipo de necesidad especial. O sea, allí estaríamos hablando de abuso, que esté en desventaja en alguna situación que permita al otro, o por ejemplo, de la misma edad, pero mucha diferencia de tamaño, que el otro se siente intimidado. Claro, Que claro. también puede ser abuso. La forma en que ejecuta el abuso podríamos considerarlo así, pero cuando son edades parecidas, generalmente son Pues, simples sí. exploratorios que ellos tienen para O descubrirse. este tipo de cosas que ocurren que en los colegios hay el niñito que está en kinder o en primer grado y se está masturbando en el colegio sin tener conciencia y están obviamente los otros niñitos, entonces es un O que tratamiento. le mostró al otro, le preguntó, Exacto, ¿qué niño yo exacto. tengo esto que tienes tú? O sea, Exacto. esos son juegos exploratorios, Sí, simples juegos. y que requieren, como hablamos en el anterior episodio, evidentemente los padres lo deben saber para llevarles mira, esto no se hace en público, etc, 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 pero no es una cosa que el niño está haciendo intencionalmente, o con, digamos, la conciencia a nivel sexual, ¿no? Creo que esa es Exactamente. la diferencia que tú nos estás dejando ver allí. Ahora, enlazando con esto de los niños que pueden tener mayor riesgo, son más vulnerables, ¿cuál sería ese grupo de niños que ustedes, los especialistas, consideran con un mayor riesgo? No solamente hablo de los niños que pueden tener una discapacidad mental o física, sino también me refiero a esas familias, ¿no? Yo creo que también eso allí juega un poco, ¿o no? Mira, yo creo que el factor principal es la desinformación. Uh -huh. Que el niño no esté educado en el área de sexualidad. ¿Por qué? Porque lo deja totalmente indefenso. Cuando nosotros brindamos educación sexual, el niño tiene herramientas a saber cómo enfrentar las cosas. Un niño que se le regaña por todas las cosas que hace, que se desvaloriza sus acciones o lo que dice, que siempre solamente el adulto, yo soy el adulto, yo tengo el poder porque soy la mamá, porque soy el papá y tú te callas y no puedes Ya expresar tus está. emociones. Es un niño presa fácil para un abuso. Un niño que no se le validan las emociones, que tiene la autoestima disminuida, es un niño presa fácil porque evidentemente es manipulable, es fácil de engañar y pues son situaciones que van a poner en desventaja a ese niño. Creo que básicamente estas cosas, porque evidentemente lo que estábamos hablando de la parte física, si tiene Claro. un déficit en cualquiera de su mental, sobre todo, Uh que tiene -huh. una especial, que no puede expresarse de una forma adecuada, Claro. estas cosas también Sí. ponen en desventaja al niño y a un niño que no aprende a decir que no, ¿sabes? Eso es Uh una -huh. cosa que Uh es -huh. básica, porque muchas veces la instrucción que nosotros le damos como padre al niño es, tienes que te lo estamos dejando en algún lugar, en la casa de los tíos, por Tienes que ejemplo, hacer caso. todo lo que te diga tu tío y tu tía. O sea, le estamos dando una instrucción de que él tiene que Mecánica. obedecer todas las cosas que le están proponiendo y enseñar al niño a poder decir que no, a Claro. conocer su cuerpo a través de la educación sexual, a saber qué es bueno y qué es malo, cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos, cuáles son las caricias positivas y cuáles no, Uh que -huh. si te sientes incómodo puedes parar y decir que no quieres. Todas esas cosas ayudan a proteger al niño del abuso como tal. Qué interesante esto que estás diciendo, Jainewell, porque por muchísimos años el tema de el niño disciplinado, el niño que hace caso, el niño bueno, y no estamos diciendo que los niños no tienen que recibir educación, evidentemente tienen que recibir educación, pero cuando tú suprimes la parte emocional y cuando tú sobreproteges en el aspecto de tienes que hacer esto y son niños que están acostumbrados a una directriz, entonces cuando se enfrentan al mundo o cuando salen de su burbujita, son muy, muy vulnerables, ¿no? Y esto me parece de verdad un punto importantísimo porque a veces decimos, bueno, para que no le pase nada, entonces le voy a decir que haga todo así. Y bueno, Exacto. el mundo no es una línea recta, ¿no? Y eso es muy importante, ese mensaje que estás tú dando. Ahora yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las características de las personas que abusan? Yo entiendo que esta es una pregunta un poquito compleja porque ese tipo de personas precisamente tienen ese mecanismo natural y trabajado de no dejarse ver, ¿no? O no dejarse, o no parecer, ¿no? Pero ¿cuáles serían las características? Es muy complejo, como tú lo estás diciendo, porque nosotros estamos hablando de que no estás ante una persona que se ve
físicamente de una manera o mentalmente de otra. Mucha gente piensa que el abusador tiene cara de abusador, que el Claro. abusador es una persona mala, una persona que está allí, que se ve o que tiene un desequilibrio mental o que tú puedes ver que tiene otras conductas negativas en su vida. Y no, hay dos tipos de abusadores. Cuando nosotros hablamos, yo creo que es bueno aclarar un poquito la diferencia de pedófilo y pederasta, ¿no? Importante, importante y te lo agradezco mucho. Para poder entrar en contexto. El pedófilo es ese que tiene ese impulso, ese deseo hacia los niños. Su respuesta sexual se activa con un niño como tal. El pederasta es el que lleva a cabo esta acción, ya ha abusado de algún niño. Bien. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de pederasta, el pederasta ocasional y el pederasta que tiene una parafilia como tal, que ya está exclusivamente cazando niños, entre comillas. El pederasta ocasional en algún momento se le presenta la oportunidad y tiene ese acceso al niño y lo hace. Y muy probablemente tenga problemas de control de impulso, pero lleva una vida normal. Una persona que puede estar casada, que puede tener hijos inclusive, que puede estar en un trabajo y todo aparentemente normal. Y el pederasta que realmente está centrado y solamente se relaciona con niños ya tiene tiene ya mayores características que pueden ser observables. Una persona que a lo mejor no tiene buenas relaciones interpersonales, no logra establecer una pareja porque evidentemente su actividad sexual va dirigida solamente a los niños. Es una persona que puede verse a veces, en ocasiones como solitaria, como que esa persona que tú puedes ver como medio extraña, ¿me entiendes? Es difícil establecer unos criterios 1, 2, 3, 4, pero Sí, puede sí, lucir de esta claro, manera. es como para poner un ejemplo más cotidiano, el asesino en serie, qué sé yo, que ya tiene como planificado, va buscando una víctima. Porque él va Exacto. buscando, exacto, él va buscando la manera de acercarse a niños, busca trabajos relacionados con niños, cosas Ya. que están solamente en esto, pero no le ves una pareja estable porque él realmente no tiene muchos problemas de comunicación y de interacción social. Claro. O sea, que no quitándole, ni siquiera asomando la posibilidad de quitarle ningún tipo de responsabilidad, pero todo pedófilo no es pedrasta, pero todo pedrasta sí es pedófilo. Exactamente, pero eso es muy bueno lo que estás tocando, Ujú. porque de hecho es uno de estos movimientos de legalizar la pedofilia, Ay, por Dios, se terrible. escudan ante esa premisa de que todo pedófilo no es un pederasta, pero cuando tú te vas a la realidad, yo particularmente, yo sí lo considero. El manual de Agnes Totalmente. no lo considera como un pederasta, pero en mi práctica y en mi forma de ver las cosas, yo sí lo considero. Claro, porque al final para el pederasta es pedófilo. Y no, Entonces una cosa no puede eso es lo existir que sin la tú otra. resaltas. Pero hay personas que nunca llegan a establecer un contacto físico con un niño, pero no estamos contando que el pedófilo consume mucha pornografía Claro, infantil. está violando Y al totalmente, consumir la pornografía infantil está totalmente, apoyando que haya todo un mundo por detrás favor. de eso, que están abusando a niños. A lo mejor él no está teniendo el contacto directo, pero está No, es consumiendo que todo no es eso. justificable en ningún sentido. Tiene O lo sea, que mantiene ese mercado. Entonces, realmente, sí lo considero como que sí está totalmente, ejerciendo y sí está totalmente. participando en un abuso, porque al estarlo viendo y disfrutándolo, estás participando en el abuso. Totalmente, porque si decíamos que cualquier tipo de vocabulario o imágenes que se le muestran a un niño o a un menor de edad son abuso, pues exactamente lo mismo. Además que estos niños están siendo víctimas de todo lo que es prostitución infantil sin tomar la decisión ellos, porque sí sabemos que existe la prostitución desde un nivel, pues, profesional de que la gente toma esa decisión, pero estos niños Exacto. no, o Pero sea, es cuando una un niño cosa lo toma, exacto, cuando un total, niño toma ese camino no ha sido por decisión de totalmente, elección. totalmente. Ahora, Ha sido que la vida los ha llevado a. exactamente. Ahora, una cosa para ir finalizando ya, Enewel, que a mí me interesa muchísimo y que creo que a nuestros oyentes se les hace de mucha utilidad, es saber
cómo se identifica, porque hay mucho de esto, por lo menos a mí cuando me pasó ese episodio, que insisto, a mí no me gusta decir que no es la gran cosa, porque cada vez que lo he Sí, es la trabajado en gran cosa. terapia, siempre me dicen, no, uno le tiene que dar a las cosas el puesto que tienen, entonces sí lo es, porque si empezamos a decir, bueno, pero eso no importa, bueno, pero el otro no importa, pero por ejemplo a mí me costó mucho, yo digo que yo lo bloqueé, ¿no? O sea, estaba ahí, pero yo lo bloqueé. Entonces, a mí me costó mucho exteriorizarlo. Y ya era, digamos, mayor, tenía 17 años. Ahora, sabemos de abusos de niños de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo pueden los padres identificar esto? ¿Okay? Ya. ¿De qué manera? O sea, yo creo que es casi que más difícil todavía que no sé, que identificar al mismo Yo creo abusador. que para eso nosotros tenemos que propiciar una comunicación completamente abierta, ¿ok? Nosotros necesitamos conocer sobre lo que es educación sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo que nos genera mucho tabú. Y ante esto, muchos papás decimos, bueno, ay, no, bueno, yo no le he hablado de sexualidad, pero tampoco le he dicho nada malo. Bueno, es que me da pena tratar el tema, no sé cómo tratarlo, pero bueno, yo no lo toco y eso ha quedado ahí. Y él no tiene curiosidad por esto. Y me da mucha risa cuando los papás dicen eso, porque nosotros vemos que la comunicación tiene un porcentaje muy alto la comunicación no verbal. Y tú como comunicadora, ¿cómo te digo eso? El porcentaje es demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando el niño comienza con esa curiosidad que comienza alrededor de los 3 años, ya allí nosotros comenzamos a darles mensajes. Y muchas veces los mensajes, cuando ese niño no dice nada, no habla nada, los mensajes están siendo, este tema no se toca. ¿Por qué? Porque le desvío el tema, porque no le contesto. Yo me hice la loca. Eso es lo que dicen las mamás siempre. Yo me hice la loca y no me pregunto más. Y yo, no, ¿por qué me hacen eso? Hablen. O nos ponemos rojos o evitamos el tema. Ya eso le está dando información a ese niño que no podemos hablar. Yo creo que la cosa más importante es mantener la comunicación como forma de prevención. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, hay varias cosas. Físicas podemos observar si hay, por ejemplo, sangre en la ropa interior, si hay rupturas, si hay dolor cuando van al baño, que ellos se quejan, entonces probablemente tengan alguna lesión física en ese momento, pero es que estos son los casos mínimos, porque generalmente el abusador no utiliza la violencia y va haciendo las cosas poco a poco. Entonces no deja estos rastros. A veces, en ocasiones, podemos ver que el niño tiene alteraciones en la conducta. No quiere decir que toda alteración de conducta va a estar siendo generada por un abuso sexual, porque muchas veces los papás nos asustamos. Pero cuando nosotros vemos que el niño comienza a evitar un lugar, Ya. Antes se quedaba siempre en casa de los abuelos y ahora no se quiere quedar, en casa del vecino y ahora no se quiere quedar. Y llora porque va a estar ahí o se niega a ir o comienza a estar inapetente o lo vemos alterado cuando nombramos a una persona específica o se nota el cambio de conducta cuando la persona está presente, o cualquier alteración en el sueño, en la alimentación, en la escuela, todo eso pudiera estar relacionado. Entonces tenemos que estar muy atentos porque son cosas muy sutiles que a veces no se dejan ver. Y para que los niños logren hablar, bueno, te Wow. digo que la básica es esa, porque muy probablemente tú no dijiste nada porque te asustó mucho las cosas, Claro. el momento te aterró, no sabías cómo No, y expresarlo. lo peor es el sentimiento de sentirse juzgado, porque he visto, porque a mí me pasó, yo no tengo idea de por qué yo sentía que yo había hecho algo mal. No tengo la más mínima idea. Es que ni siquiera el concepto de que había hecho mal había llegado a mí, pero sí sentía. Igual he escuchado que, por ejemplo, casos de niños muy pequeños que dicen, es que yo tenía miedo, o sea, yo sentía miedo de hablar porque sientes, es muy, 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 Claro, muy porque es que el loco eso. abusador es muy inteligente. El abusador es una persona que tiene la manipulación. Una de las características es esa que lo olvidé decir. Ujú. Es muy manipulador esa persona. Entonces va a manipular la situación para sentir culpable al niño y para decirle a ese niño que si él habla lo van a regañar. Claro. Porque es que
abusador estudia a quién va a abusar y estudia a esos papás también. Entonces, ver que, que se desvaloriza la palabra o el sentimiento del niño es una situación que es le pone en bandeja de plata al abusador las cosas. Entonces, ese niño, si a mí me regañan porque yo expreso cualquier emoción, si yo hice algo malo, la forma de cómo los papás canalizamos los comportamientos de los niños, entonces, si mi papá explota porque se me derramó el vaso de agua, ¿qué va a hacer cuando... Si te digo esto, claro, claro. Y hay algo también bien importante, que los niños deben mucho hablar, porque la mayoría de los casos son personas muy conocidas y muy queridas por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, cuando a veces nosotros hablamos, porque no es el problema de que no decimos nada, ok, yo eduqué a mi hijo, yo le dije que no se dejara tocar. No te dejes tocar. Y entonces se lo dices en ese tono y entonces si al niño le pasó, imagínate, o sea, es como... el que falló es el niño. Exacto. O sea, tú tienes que hacer que ese loco no te toque. O sea, exacto. O sea, el niño siente que el que falló fue él. Yo me dejé tocar, no obedecí lo que mi mamá y mi papá me dijeron. Entonces, la forma como nosotros le decimos las cosas a los niños para educarlos también es importante. Porque la forma correcta es decirle, hay personas que hacen estas cosas. Si llegan a ti, a veces no lo puedes evitar, pero si sucede, no es culpa tuya y avísame. Otra de las cosas que nosotros decimos, me dices, cuanto antes tú me dices que yo lo mato, ¿ok? Cuando después viene y nos dice, no lo dijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está aterrado. Pero por Dios, imagínate, tú le dices eso. Si, por ejemplo, yo quiero a mi tío, a mi abuelo, a mi vecino, a mi padrino, a mi, no sé, a quien sea que esté cerca, yo lo quiero mucho, yo no quiero que mi papá lo vaya a matar. Claro. Ni a él, y si no lo quiero a él, después mi papá va a ir preso. Cuando mata a alguien, los papás van presos. Totalmente, entonces, totalmente. Crea una serie de situaciones mentales en el niño que ¿cómo va a hablar? Mejor me quedo callado y dejo pasar esto. Claro. Pero eso queda allí y las consecuencias son larguísimas. Y eso es para hacer un programa de cuáles son totalmente las consecuencias a todo nivel, a corto, a mediano y a largo plazo con los niños. Con los niños que ya luego pasan a ser adultos. Claro, porque... Y eso afecta en su vida sexual, en su vida de pareja, en su vida de cómo comunicarse con las personas, o sea, en un millón de cosas, totalmente. Bueno, ese programa nos queda pendiente, Jainewell, la vez pasada quedó pendiente y lo hicimos. Yo de verdad no tienes idea del inmenso agradecimiento que tengo contigo, primero por la labor que realizas en tus redes, @unamamasinfiltro, por favor, si no la siguen, síganla, es que van a encontrar literalmente una guía de educación y bueno, el que considere que sea necesario, pues también atenderse directamente en sus consultas con Jainewell y de verdad por confiar en este espacio y siempre estar a la orden. Yo sé que estás sumamente ocupada. Gracias por estos minutos, de verdad, Jainewell, porque yo siento que le llegamos a quien le lleguemos, pero le llegamos con una información que es importante. Y de verdad, gracias a ti, Mariel, porque lo hago con muchísimo gusto. Y es que este espacio es maravilloso porque tú has abierto una ventana grandísima para llegar a toda esa gente maravillosa, para llegar a esos papás que a veces están desorientados y no saben cómo hacer las cosas. Y entonces has abierto una ventana para brindar salud y eso es algo invaluable. De verdad que sí. Yo siempre digo, de los episodios de la vez pasada, uno de los más vistos es este, y yo siempre digo, y es uno de los que la gente menos comenta, pero sí ve. Sí, lo importante es eso, que quede. Entonces, fíjate por qué. Yo siempre digo que hay como un, o sea, ¿cómo voy a comentar esto? O sea, pero lo veo, lo comparto, o sea, que es increíble. Yo digo, o sea, la gente lo necesita, lo que pasa es que todavía es tan grande el tabú que no nos atrevemos a hablar, ¿sabes? Mira, Mariel, una experiencia que te cuento rapidito. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 20 años, la gente me preguntaba, ¿sexualidad infantil? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ok? Sexualidad infantil, ¿estás segura? Sexualidad no va con infantil, o sea, sexualidad infantil. Cuando empezaron todos los procesos de las redes sociales que yo intentaba, no había nada que ver, no podíamos, las palabras, cuando me decían, bueno, vamos a poner los keywords para que te consigan, para que
sexualidad infantil no existía. No existía, claro. Y gracias a Dios yo veo que ha ido evolucionando y que ya estamos un poquitico más abiertos que hace 20 años. Entonces, Qué bueno, qué lo bueno. que estamos haciendo, granitos de arena, de a poco, yo sé que estamos sembrando semillitas que van a salir más adelante. Así. Ay, Jainewell, gracias, gracias, gracias. Repito, Jainewell Romero, psicólogo clínico, life coach, especialista en sexualidad infantil, adolescente y de parejas, @unamamasinfiltro. Vamos a dejar todos los datos aquí en el podcast. Muchísimas gracias, Jainewell. A ti, gracias. Beso grande. Bye.